A partir de este momento en Madero FM, los invitamos a sintonizar Perspectivas, junto a Guillermo Holzman y Percival Madero. Un análisis de la actualidad nacional e internacional. Perspectivas, a esta hora en Madero FM. Bienvenidos. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente en nuestro espacio Perspectivas, que hacemos todas las semanas con nuestro distinguido colega y amigo Guillermo Holzman, a quien le agradecemos siempre la gentileza que tiene con la plataforma de Madero Comunicaciones y en nuestro programa Perspectivas, para traernos acá a nuestra mesa los temas de interés nacional y mundial. Distinguido Guillermo, muchas gracias por estar acá nuevamente. No, Percival, la verdad que es siempre un privilegio y un agrado poder compartir con ustedes algunas ideas que ayudan a cada uno de quienes nos siguen a tener una mejor opinión acerca de lo que sucede en Chile o en el mundo. Muy bien. Y hoy día, probablemente un tema que está golpeando fuerte la mesa es el tema del crimen organizado. ¿Ya? Todo lo que está pasando, Guillermo, con el tema de estos millones de dólares que se evitan en impuestos, por eso van cigarros, por ejemplo, o el tema de las drogas y el narcotráfico, que ha asumido todo como una condición del crimen organizado. Tú sabes harto de eso, sí. Has escrito sobre eso, y en tu definición, ¿qué es lo que es crimen organizado? El crimen organizado corresponde a la colusión o acuerdo que hay entre dos o tres personas para poder generar negocios que son ilegales, ¿ya? Que tienen un impacto en la sociedad en términos de su salud, en términos de su economía, y también un impacto en el Estado porque son actividades que no pagan impuestos, no son legales, no están dentro de ningún tipo de control, y donde en términos concretos, cualquier persona que compre algo de contrabando, falsificado, puede ir a reclamar a quien lo fabricó, porque ese fabricante no existe. Y eso genera utilidades que son millonarias, son más de 600 mil millones de dólares al año a nivel mundial. Y eso significa que hay un perjuicio para los estados en términos de no recibir los impuestos, al que como impacta negativamente porque el Estado deja de tener recursos para poder mejorar las ayudas sociales, para poder hacer mejores políticas públicas, etcétera. Es decir, hay una serie de impactos. Ahora, lo segundo es que el crimen organizado, para hacer todo eso, ha definido ya hoy día en el siglo XXI un modelo de negocio que, en términos muy simples, junta al que produce un bien ilegal, ¿no es cierto?, con el que lo consume. Es decir, ellos definen su propio mercado. Y el ejemplo más típico, el más rentable por lo demás, es los cigarrillos, ya sea de contrabando falsificados. Y eso tiene en América Latina, yo diría, mucha repercusión porque para poder ingresar los cigarrillos, por ejemplo, a los países, se requieren rutas terrestres o marítimas, si es que no aéreas. Y esas rutas son las mismas que posteriormente se usan para el tráfico de drogas, pero también se usan para la trata de personas, para poder entrar personas en forma ilegal. Es decir, tú estás en otro país, quieres venir a Chile, no te dejan entrar porque Chile está pidiendo visa, tú no tienes los papeles o tienes antecedentes penales o la justicia. Entonces tú encuentras a un burrero, como se le llama, que te va a cobrar $2,000 y te ingresa a Chile por un paso inhabilitado, que no tiene control ni regulación. Bueno, puede ser que tú solamente quieras venir a Chile a vivir. Y aquí buscas cómo trabajar y cómo ganarte la vida. Pero también la trata de personas tiene que ver con aquellos secuestros de niños niñas particularmente entre 8 y 12 años, que son secuestradas, sacadas de su país de origen, normalmente de pueblos o poblados al interior de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Brasil, y aparecen, por ejemplo, en Chile, y son iniciadas en todo lo que es el negocio de la prostitución. ¿Ya? Y eso, créeme, que es complejo, o sea, es terrible. Y después tienes la otra modalidad de trata de personas, en la cual secuestran a niños jóvenes de 8, 12 o adolescentes, derechamente, para llevarlos a otro país y encerrarlos y que empiecen a trabajar sin pagarles ningún tipo de salario, solamente un colchón con suerte y comida para explotarlo, ya sea en faenas forestales, agrícolas o de otra índole. Ahora, el crimen organizado, Guillermo,
en toda esta área que señalan las redes también, así como son para los cigarros, ¿son las mismas redes las que sirven para el tráfico de personas, para el narcotráfico? Sí, absolutamente. Es decir, hay una organización que se dedica a buscar rutas de ingreso a los países que no estén controladas ni reguladas. Es decir, que no haya ni policía, ni militares, ninguna presencia estatal. Esas rutas se prueban, se verifican, se ve su dificultad, en fin, se hacen arreglos incluso para que pasen, en el caso de los cigarrillos, perdón, se hacen caminos, o sea, pasan un bulldozer para poder hacer una primera carpeta, qué sé yo, que permite el paso de camiones. O sea, acá estamos hablando, cuando hablamos de crimen organizado, estamos hablando de una organización. Cuando ya sea que sea cigarrillo, droga o personas que se estén traficando a través de las fronteras, estas van en camiones, o sea, y no en uno. Claro. En varios camiones, convoyes. Entonces no estamos hablando de una actividad que, como a lo mejor muchos se lo imaginarían, que yo me he hecho cigarrillos como falsificados en los bolsillos, en la mochila y paso así, como a pie, subiendo 4.000 metros, después bajando, me demoro una semana. No. Esto funciona con camiones, camiones habilitados para eso, buenos camiones, que sirven para evitar que se pinche neumático, en fin, todas esas cosas. Hay avionetas para eso, qué sé yo, hay lanchas, barcos más grandes, más pequeños, según sea la necesidad, para poder hacer todo eso. Entonces, yo diría, acá se trata en crimen organizado de una capacidad organizativa, yo diría, bastante potente, que invierte mucho dinero, renta en forma muy alta, y que después ese dinero se requiere meterlo en la economía legal. Y ese mecanismo de que ese dinero mal habido ingresa a la economía legal o normal, eso es lo que se denomina lavado de dinero. Bien. Ahora, Guillermo, por ejemplo, para entenderlo también mejor, no se trata que ese cigarro sea un cigarro que responde a las condiciones y las características de la marca. Muchas veces también son cigarros que vienen, que usan una marca, que tienen una imagen de cajetilla de cigarros que muchas veces no responde efectivamente al tabaco, a la forma de esa marca de cigarros. O sea, puede ser cualquier cosa. Son tabacos no procesados o sin estándares internacionales para poder establecer la fiabilidad de los insumos que se ocupan ahí, y por lo tanto su impacto en la salud es mucho más negativo que el cigarrillo normal, que ya per se tiene un impacto negativo. Claro. Tú piensas que las compañías tabacaleras, en general, dado el régimen impositivo que tienen los cigarrillos por ser considerados, ¿no es cierto?, una droga o un vicio, al igual que el alcohol, la práctica de cada 20 cigarrillos, yo te diría, por lo menos, según sea el país de que se trate, entre 12 y 17 cigarrillos son los que se pagan impuestos. O sea, el negocio se sostiene solamente por los 3 o 7 o 8 cigarrillos restantes. Claro. En cambio, el cigarrillo que es falsificado y contrabandeado, en definitiva, que si no paga ningún impuesto, no tiene estándares de salubridad necesarios para asegurar la calidad de los insumos, el tabaco o los otros elementos con los cuales se fabrica el cigarrillo. Y claro, se vende mucho más barato, pero tiene un impacto en la salud impresionante. Entonces, en el caso del cigarrillo, tal cual pasa con la droga, hay dos tipos de impacto. En el caso del cigarrillo, no paga impuestos, porque es una actividad ilegal, pero a su vez genera un mayor costo en la salubridad pública, ya sea que la del Estado, en el caso de Chile a través de FONASA, o a través de la ISAPRE. Sí. Entonces, hay acá un tema en que es muy difícil poder dimensionarlo, como uno lo dice y dicen, si no es tanto, pero el tema es mucho más serio porque la economía informal, en definitiva, ha ido creciendo en los últimos años a nivel mundial y particularmente en América Latina. Ahora, esos recursos de esa, entre comillas, utilidad, como se llamaba también, sirve para seguir delinquiendo. Exactamente, porque son organizaciones, es decir, para que tú formes parte de esa red, de ese modelo de negocio, tienes que ser reclutado o aceptado en la organización. Y eso establece algunas exigencias para ti, en términos de secreto, lealtad, en fin, un comportamiento, disposición, etcétera. Y eso yo creo que es un elemento que, digamos, poca gente imagina. Ahora, para que se produzca el contrabando, tiene que pasar por pasos no habilitados, claro, pero a su vez prever de que si efectivamente es pillado, no pase nada. Claro. O sea, esa persona que lleva el contrabando no pasa nada. Significa que se hacen de alguna forma legislaciones para evitar justamente
que sean condenados o sean perseguidos. Significa que el crimen organizado genera corrupción en las entidades fiscalizadoras para que no fiscalicen, o los elementos o los funcionarios que están en esas entidades fiscalizadoras para que no fiscalicen, ya sea en los puertos, que se dio, por ejemplo, digamos, ya sea en los pasos fronterizos incluso, como ha pasado en México, Colombia, las propias policías, en fin. O sea, hay todo un sistema que sostiene para la cantidad de utilidades que tiene. Créeme que pagar no sé, digamos, 10 millones de pesos a una persona para que mire a otro lado, claro. Créeme que es bastante simple, porque asegura el negocio. Es decir, ellos funcionan incluso con una suerte de pérdida asumida. O sea, es decir, que el 10% de los camiones que pasan pueden ser pillados. Pero eso está dentro del costo de ellos. Es decir, trabaja como modelo de negocio, no es solamente una actividad improvisada, sino que es una actividad completamente organizada. Ahora, nuestros distinguidos auditores y televidentes también se imaginarán todo lo que se puede hacer con esa plata sucia, digamos. Exactamente. Lo que se puede comprar, sobornos, etcétera. Entonces la pregunta también va a saber, ¿y cómo el Estado y cómo nos defendemos frente a eso? Porque el crimen organizado, estamos hablando probablemente de cigarros, que se pierden, por ejemplo, hay una estadística que dicen que el año pasado, por hecho estos cigarros que vienen de Paraguay, de la India, etcétera, de otros lugares, se perdieron más de 500 millones de dólares solamente si hubieran pagado impuestos acá en Chile. Así es. El año pasado. El punto, Guillermo, está en qué también pasa con la droga respecto de eso. Porque hoy día, el narcotráfico, que digamos que probablemente ya no es no se vende bajo marca, sino que ha sido muy difundido y es una actividad que ha crecido mucho. ¿Qué se hace para ese crimen organizado o, en tu experiencia, qué han hecho otros países para poder esto, digamos, tratar de controlarlo o minimizar sus efectos? A ver, lo primero es entender que cuando, por ejemplo, hablamos de narcotráfico, permíteme tomar eso, yo diría que tenemos en lo general tres expresiones del mismo fenómeno. Uno, el primer fenómeno que ha llevado a discusiones y ha llevado a legislación en los países, que es el consumo de marihuana, que es considerada una droga. Sí, claro. Hay toda una discusión respecto a sus efectos medicinales. Se ha legalizado en algunos países, como el caso de Uruguay, acá en América Latina, ¿ya? Lo cual no ha impedido que el tráfico ilegal de marihuana se mantenga y aumente. Digamos, es un tema. Lo segundo, están todas las drogas, cocaína, heroína, cocaína particularmente, o sea, de la amapola, de la planta de coca, que se procesan y da paso a una adicción y a un fenómeno de drogadicción bastante severo, tanto en América Latina como en Europa y Estados Unidos. Y el tercero, droga y heroína han aumentado considerablemente su consumo y también su producción, por razones obvias. Y el tercero, que también ha aumentado casi en forma exponencial, es todo lo que son las drogas sintéticas. ¿Ya? O sea, todo lo que es las pastillas, qué sé yo, y ahí hay una pequeña distinción entre la droga sintética especialmente hecha, como el éxtasis, por ejemplo, sí. A todo lo que son los derivados de remedios psiquiátricos que lo usan como droga. De ahí que genera también la adicción. Entonces hay un tráfico de medicamentos en torno a todo eso, justamente por esa razón. Ahora, el tema principal, lo que ha sido más eficiente en el combate contra el narcotráfico en general, contra el crimen organizado también, tiene que ver con las penas. El hecho de que ante una sospecha acreditada, es decir, ante que haya una sospecha con evidencia de acreditación de que hay una alta probabilidad de que esa persona sea parte del crimen organizado, es el arresto inmediato y el mantenerse en la cárcel mientras la fiscalía prepara el juicio. En cada país donde el arresto no es inmediato, donde te citan porque no hay evidencia y por lo tanto quedas en libertad, fijar domicilio, normalmente todo eso termina sin sentencia porque la persona o desaparece, o sea, se escapa, o es asesinada muchas veces, otras tantas, o simplemente no hay disposición de las fiscalías para seguir, investigando para acreditar el delito. Entonces, la primera cosa es que las penas sean altas. Cualquier sospecha asociada al crimen organizado en cualquiera de sus expresiones significa cárcel de inmediato hasta que haga el juicio, y mientras hace el juicio también en cárcel, y esperando la sentencia. Ese elemento, o sea, significa, es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hay sospecha sobre alguien,
y yo te diría, por lo menos la estadística que yo conozco, sobre el 95% de las sospechas sobre alguien son verdaderas. Es decir, o sea, no hay que cuidar de que no haya, ¿no es cierto?, errores en eso. Y el 95%, cuando tú sacas a una persona del modelo de negocio, del círculo digamos, de producción, distribución, ¿no es cierto?, claramente haces un daño. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que cuando tú sacas a una persona, los otros empiezan a moverse para buscar reemplazantes. Y ahí se hacen visibles a la luz de la inteligencia criminal. Entonces, el segundo paso es tener un sistema, digamos, punitivo, lo suficientemente rígido, digamos, y eficiente, acompañado de una inteligencia criminal que esté mirando todo esto para ir sacando cada vez más gente del circuito, porque así queda en evidencia la organización. Y ahí tú puedes ir persiguiendo hasta los que reciben la plata al final del día. Porque una cosa es que tú veas a una señora vendiendo que quería cigarrillos, ¿ya? Y tú digas, pobrecita de ella que necesita la plata, lo cual puede ser cierto, ¿ya? Pero no puede ser que lo obtenga a través de comercio ilícito, o a través de ser parte de una organización delictiva. Entonces, esa persona, claro, digamos que ella se gana, no sé, 10.000 pesos diarios, tú dices, pero es tan poco. Pero sucede que como esa persona, hay 10.000. Claro, y sucede que toda esa plata llega a alguien que la lava. Es decir, ella recibe un pequeño porcentaje de lo que realmente es el negocio completo. Ahora, la colaboración interestado, ¿funciona? No mucho, la verdad se ha dicho, todos los papeles se va a decir que eso funciona con la coordinación, como se le llama en la literatura interagencial, entre ministerios, ahí importante los datos del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. ¿Por qué Ministerio de Educación y Ministerio de Salud? El que yo quiero llevar que esto no solamente un tema de seguridad, es un tema de desarrollo también. ¿Por qué? Cuando un niño falta a clases, ¿ya? Y nadie se preocupa porque falte, porque los dos papás trabajan, o si la familia monoparental, a nadie que lo cuide, o su abuelo no tiene capacidad de poder saber dónde está. Ese niño, y esto pasa normalmente entre sexto básico y primero medio. Cuando ese niño empieza a faltar, en forma reiterada a la escuela, y nadie se preocupa de que faltó, es ahí donde estamos dando el primer paso mal, en términos de que esa persona tiene más enfermedades, no van los controles preventivos, no está en la escuela, y la probabilidad de que caiga en una banda organizada para cualquier elemento, ya sea que lo saquen del país, ya sea que sea drogadicto, en fin, cualquier cosa que ilegal o delictiva, es muy alta. Por lo tanto, los datos del Ministerio de Educación respecto a la asistencia de los cursos, digamos, y tenerlo en base de datos junto con todos los controles preventivos que las personas deben tener, es la primera, línea de análisis para poder saber dónde están los grupos de riesgo, que pueden ser vulnerables a la influencia de los crímenes organizados en cualquiera de sus expresiones, y esa es la primera cosa. Entonces, el tema no solamente tiene que ver con la represión o con la coerción, tiene que ver con preocuparnos de que el niño, la guagua, desde que nace, va a su control preventivo, y si no va, hay que preocuparse. ¿Ya? Bien. Ahora, es tremendo lo que tú señalas, Guillermo, particularmente porque hoy día, fuera del régimen educacional en Chile, tenemos cerca de 150.000 niños que no asisten a clases. Exactamente. Bueno, entonces, digamos, ese es el número total. El tema está en que, ¿por qué no supimos cuando dejaron de asistir? Digamos, nos están dando la conclusión de algo que no se ha hecho. Es decir, es impresionante, sí, pero eso requiere a nivel municipal o a nivel de la seremía. O sea, si no conversan los municipios con la seremía de educación, o no hay los equipos necesarios para poder hacer ese seguimiento y volcarlo a una base de datos. Si don Pedro González, o un niño de 5 años que está en kinder o primero básico, o 6 años, no asiste, hay que preocuparse porque ese niño no va, porque no tiene quien lo vaya a dejar, que su mamá a lo mejor es alcohólica, o su papá es alcohólico, o sus papás no están, o están presos. O sea, es decir, es ahí donde tú te enteras qué es lo que pasa detrás de ese niño. O sea, porque el niño a los 6 años no tiene capacidad de decir, no, hoy día no voy. Claro. No, sus papás no lo han llevado, no lo han podido llevar. Entonces es ahí donde la primera línea tiene que ver con entidades que no son policiales. ¿Ya? Entonces, digamos, hoy día la cantidad de alumnos que no asisten a la escuela y no sabemos por qué, ya en gran parte de ellos, un amplio porcentaje, ¿ya? Es preocupante porque esos son personas vulnerables
absolutamente vulnerable al crimen organizado. Claro. El crimen organizado, ¿qué es lo que le entrega a los jóvenes cuando los recluta? ¿Ah? El sentido de pertenencia, el sentido de familia. Entonces, cuando el Estado además es ausente, si la familia está ausente, sus padres están ausentes y el Estado está ausente, él se va a sentir agradecido que lo cuiden. Y si lo hacen matar para eso, también me está agradecido. Aunque te parezca increíble. Sí. El sentido de pertenencia. Porque cuando vuelvan lo van a felicitar, lo van a apoyar, lo van a abrazar, etcétera. Guillermo, y en tu opinión y en tu conocimiento, ¿qué país se acerca más a regular y a controlar el crimen organizado? Yo diría que las mejores propuestas al menos están en Europa, más que en Estados Unidos. En Estados Unidos tiene algo positivo respecto al tema de las penas. En Europa se ha avanzado bastante en ello. Y el crimen organizado, una vez que es identificado y perseguido, yo diría tiene bastante éxito en términos de su control. Hay una cosa que yo te diría que es complicada, o sea, que yo creo que hay que decirla. O sea, ¿dónde hay menos crimen organizado? En los regímenes más autoritarios. Pero si bien es cierto, en esos regímenes pareciera haber menos crimen organizado y más corrupción. Si hay corrupción, hay crimen organizado. En consecuencia, el Estado se hace parte de una actividad delictiva que a los ojos del ciudadano queda invisible, porque el Estado está involucrado. Y yo te diría, en ese sentido, probablemente, yo diría Holanda, Noruega, Suiza, son países que llevan una delantera importante en términos de evitar el crimen organizado. Si hay crimen organizado es mucho más sofisticado y de hecho esos países están más bien en la plataforma del lavado de dinero, con muchas dificultades porque cada vez hay más regulaciones y controles respecto a ello. Y en definitiva son países que tienen una legislación y una mejor comprensión del problema desde la necesidad de saber dónde están los niños, dónde están las familias. Y no se trata de violar la privacidad, no, se trata de saber si a este niño tiene que tener controles, sea que lo haga en el sector privado o el sector estatal, tiene que estar la evidencia y tiene que haber un sistema de alerta cuando ese niño no va, o cuando la mamá no va, o cuando el papá no asiste. O sea, tiene que haber un control y eso significa que el Estado tiene que ir a preguntar, oiga, don Pedro, ¿por qué no fue? ¿Qué es lo que pasó? Entonces, en esa perspectiva yo diría la estructura institucional de los países europeos está mucho más sólida que la nuestra acá en Chile. Acá en Chile, como tú bien dices, nos muestran la estadística final. Claro. Qué terrible, 150.000 niños que no van a la escuela. Y claro, qué terrible. Pero sucede que lo que está indicando eso es que los controles de primera línea no están funcionando. Perfecto. Y ahora lo más punitivo, por ejemplo, lo que ocurre, no sé, en Indonesia o en algunos países de la órbita, digamos, árabe, donde finalmente esto no se acepta y finalmente es pena de una persona que trafica o que está respecto del, digamos, en el narcotráfico o en este crimen organizado, se le mata, o sea, se le sí, bien digo, hay penas que incorporan la muerte en esto. Sí, hay pena de muerte para muchos. O sea, el caso quizás más emblemático es Finlandia, donde su presidente finalmente promueve incluso la muerte inmediata, incluso en el sitio de suceso de lo que son narcotraficantes. Claro, y con eso, sin lugar a dudas, si la pena tiene mucho que ver con el incentivo o no incentivo de pertenecer a una banda organizada. Sí. Si a ti por vender cigarrillo es solamente una falta, que si no queda tu expediente ni nada, se lo ve juzgado por policía local, porque se toma como una actividad individual y no asociada a un crimen organizado. Exacto. Claramente, si tú necesitas plata, vas a vender cigarrillo falsificado. Claro. Porque tú miras, necesito comer, la pena es baja, por lo tanto lo hago. Bien. Guillermo, este tema del crimen organizado es un temazo. Yo creo que tiene una serie de ramificaciones que de alguna manera explican el lavado de dinero, explican la solidez que tienen muchas veces estructuras delictuales. Me hubiera gustado tener más tiempo para tratar el tema. No nos faltará la oportunidad, así que cuando quiera. Los últimos segundos para que te puedas despedir de nuestro público aquí en Perspectiva. Yo diría que quisiera rescatar algo que dijimos durante el recurso de esta conversación, que es tener el ojo de que la prevención no empieza por el uso de la fuerza.
No empieza por la coerción, no empieza por la prohibición, empieza por preguntarse por qué las cosas naturales y sentido común no suceden, como que el niño vaya a la escuela o la niña vaya a la escuela, que la mamá haga sus controles, que su papá también haga sus controles de salud, porque eso tiene que ver con una serie de elementos preventivos. Y la preocupación cuando eso no pasa, claro, definitivamente nos lleva a plantearnos de que es necesario tener una visión mucho más asertiva desde el punto de vista de la sociedad y no esperar que el Estado, a través de su fuerza policial, es capaz de frenar algo que parte en definitiva en la prevención de la propia sociedad. Perfecto. Muchas gracias, Guillermo, por tu tiempo. No, por nada. Para ustedes, distinguidos auditores y televidentes, le agradecemos enormemente su gentileza y nos encontramos en otro Perspectivas la próxima semana. Por su atención, muchísimas gracias. Aquí concluye Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. El análisis y la actualidad nacional e internacional. Perspectivas en La Fuerza del Norte.